Llegué a esta ciudad costera con el corazón ansioso. Parecía un refugio tranquilo, bañado por el mar y el sol. Mi mudanza ocurrió sin mucho planeamiento, pero llena de esperanza. Llevaba sueños simples, como encontrar paz y comenzar de nuevo. Sin embargo, pronto me di cuenta de que había misterios rondando el lugar. En mi primer día, noté a un viejo pescador en el muelle. Me miró con ojos cansados, pero llenos de sabiduría. A pesar de su postura reservada, decidí saludarlo cordialmente. Él aceptó mi saludo, pero mantuvo cierta distancia respetuosa. Había algo en el que despertaba mi curiosidad y respeto. Poco después, escuché rumores sobre vientos extraños por la noche. Algunos habitantes evitaban salir cuando la brisa se volvía fuerte. Me advirtieron que no caminara por la playa después del atardecer. Sin embargo, mi espíritu aventurero insistía en cuestionar esas advertencias. Quería entender lo que realmente ocurría en aquel lugar. En el segundo día, organicé mis cosas y exploré la ciudad. Las calles eran estrechas y las casas, humildes pero acogedoras. El mar se extendía al fondo, pintando el horizonte de azul. Sentí una atmósfera serena, pero también pesada y desconocida. La curiosidad crecía, haciéndome cuestionar las leyendas locales. Cuando encontré al pescador nuevamente, me advirtió con calma. Dijo que los vientos nocturnos llevaban susurros de almas perdidas. Su tono era bajo, pero lleno de convicción, asustándome levemente. Le pedí que me contara más, pero él solo movió la cabeza. Aquella advertencia sonaba extraña, pero comencé a respetarlo un poco. Decidí ignorar mis instintos de aventura por un tiempo. Aún recordaba la mirada preocupada del viejo pescador. Parecía saber algo que yo desconocía profundamente. Sintiendo un escalofrío, opté por quedarme en casa las primeras noches. Pero no imaginaba que mi curiosidad, pronto, me dominaría. Los días pasaban, y me sentía cada vez más inquieta. El olor salado del mar me llamaba cuando anochecía. Intentaba no pensar en las advertencias, pero resonaban en mí. Aún así, mi mente creaba escenarios de misterio y suspenso. Era inevitable que, en algún momento, cedería a la tentación. Cierta tarde, vi al pescador observándome de lejos nuevamente. Él no hablaba mucho, pero su mirada decía lo suficiente. Era una advertencia silenciosa para no arriesgarme en la playa. Su semblante cansado parecía cargar una infinidad de secretos. Aquello me dejaba cada vez más intrigada y ansiosa. Decidí que necesitaría descubrir por mí misma la verdad. Si los vientos nocturnos eran tan peligrosos, quería entenderlos. Sentí una mezcla de miedo y atracción por la idea de explorarlos. Era casi como si el mar me invitara a conocerlo mejor. Esa sensación me envolvía, creciendo cada atardecer. Durante algunas noches, luché contra la voluntad de salir. Escuchaba el viento ganar fuerza, silbando por la rendija de la ventana. Parecía llamar mi nombre, susurrando algo ininteligible pero fascinante. Mis pensamientos se confundían, y el sueño ya no llegaba fácilmente. La tensión se apoderó de mi corazón, impulsando mi osadía. Decidí entonces que planear sería mejor que actuar impulsivamente. En la madrugada siguiente, esperaría a que el viento comenzara a soplar fuerte. Luego, me dirigiría a la playa, buscando entender aquellos murmullos. Sentía que, si descubría la fuente, tal vez encontraría algo de paz. Aunque temerosa, me preparaba para enfrentar lo que estaba por venir. En la víspera de mi intento, encontré al pescador una vez más. Me miró fijamente, como si adivinara mis planes secretos. Su voz temblorosa insistió en que no saliera de noche bajo ningún concepto. Aún así, no pude hacerle caso, pues mi deseo era más fuerte. Estaba decidida a confrontar aquello que me llamaba tanto. La noche elegida llegó, envuelta en una oscuridad silenciosa. El viento comenzó a soplar, tímido al principio, pero creciente. Me puse un abrigo ligero, tomé una linterna y partí. Cada paso era acompañado por un latido fuerte del corazón. Sentía que algo más allá de lo normal ocurriría en aquella playa solitaria. Cuando llegué a la arena, el viento se volvió más intenso y frío. El faro distante iluminaba apenas un pequeño trecho del mar. La oscuridad alrededor parecía esconder secretos esperando ser revelados. Intentaba mantenerme firme, incluso con el miedo abrazándome. La adrenalina me impulsaba a seguir adelante. De repente, escuché mi nombre susurrado, suave como una plegaria.
El sonido parecía venir de todas partes, llenando mis oídos. Mi corazón se aceleró, y mi respiración se volvió agitada. Buscaba el origen de aquella voz, pero solo veía sombras. El mar, agitado, parecía responder a algún llamado oculto. Caminé hacia el agua, incapaz de controlar mis propios pasos. La sensación era de que algo me guiaba en aquella oscuridad. La linterna temblaba en mis manos, iluminando poco frente a mí. Mis pies se hundían en la arena húmeda, acompañados por un frío en el alma. Me preguntaba quién podría estar llamándome tan desesperadamente. Cuando me acerqué a la línea del agua, sentí un escalofrío profundo. Las olas, encrespadas, reflejaban una luz espectral y aterradora. El viento rugía, casi como un canto fúnebre lleno de dolor. Algunas formas distorsionadas comenzaron a surgir entre ola y ola. Aquello no parecía humano, sino fragmentos de sombras en agonía. El miedo me paralizó por un instante, pero la voz continuaba. Me invitaba a adentrarme más, como si me necesitara. Mis piernas flaqueaban, pero me forzaba a avanzar. Era como si algo me jalara, seduciendo mi alma confusa. En ese momento, comprendí que estaba cruzando un límite peligroso. Noté que las sombras emergiendo del mar me observaban fijamente. Se movían lentamente, como si reconocieran mi presencia. Su forma era retorcida, una mezcla de oscuridad y lamentos inaudibles. El viento seguía fuerte, llevando susurros desesperados a mi alrededor. Sentí un escalofrío que atravesó mi cuerpo, intensificando mi pavor. Quise retroceder, pero algo en mí dudó en huir de inmediato. Aquellas sombras parecían implorar atención, como almas atrapadas. Había una extraña sensación de compasión, mezclada con puro terror. No sabía si debía correr o intentar entenderlas. Mi mente se dividía entre la curiosidad y el instinto de supervivencia. El viento aulló con más fuerza, sacudiendo mi cabello y mis sentidos. Las figuras comenzaron a acercarse, arrastrándose por la arena mojada. Parecían rogar por ayuda, pero sus ojos inexpresivos me helaban. Intenté gritar, pero mi voz falló, dominada por el terror. Me sentía atrapada en una pesadilla real, sin escapatoria visible. Decidí entonces retroceder y correr con todas mis fuerzas. Sin embargo, tan pronto como me moví, el viento pareció volverse aún más violento. Me envolvió, empujándome hacia el agua oscura. Mi linterna cayó, apagándose, y la oscuridad me abrazó por completo. Sin luz, no veía nada más que las formas aterradoras. Intenté luchar contra el viento, pero era implacable y feroz. Cada paso hacia atrás era frustrado por una ráfaga cortante. Las sombras avanzaban, casi tocando mis brazos temblorosos. Mi respiración se volvió pesada, y el pánico dominaba cada latido del corazón. Veía el agua cada vez más cerca, como un destino inevitable. Mi cuerpo comenzó a deslizarse hacia las olas enfurecidas. El mar parecía llamarme, tomado por una voz susurrante y cruel. Resistía, clavando los pies en la arena, pero el viento me vencía. La sensación de ser arrastrada hacia lo desconocido era sofocante y aterradora. Con lágrimas de desesperación, grité por ayuda, pero nadie me escuchó. Tan pronto como entré al agua, sentí el frío envolverme por completo. El viento, ahora mezclado con los rugidos del mar, me ensordeció. Aún escuchaba mi nombre, susurrado entre las olas turbulentas. Era como si la propia oscuridad me consumiera gradualmente. Un terror antiguo se apoderó de mi ser, debilitando mi voluntad. Me hundí entre las olas, luchando contra la corriente despiadada. La sal quemaba mis ojos, y mis fuerzas se agotaban rápidamente. Intenté levantar la cabeza, pero el agua me jalaba hacia abajo. Las sombras parecían unirse a mi alrededor, atrapándome aún más. Los susurros se convirtieron en gritos dentro de mi mente confusa. Mi conciencia comenzó a vacilar, cediendo al pánico y al cansancio. Cada segundo de aire era precioso, pero se escapaba entre mis labios. Sentía brazos invisibles arrastrándome hacia el abismo submarino. La oscuridad era casi tangible, bloqueando cualquier vislumbre de salida. Mi cuerpo ya no respondía correctamente a mis órdenes desesperadas. Un destello de memoria me hizo pensar en el viejo pescador. Recordé sus palabras de advertencia y preocupación. Tal vez él había vivido algo similar o conocía ese horror. Entendí demasiado tarde la gravedad de lo que intentó decirme.
Mi rebeldía me condujo directamente a ese encuentro fatal. Cuando la luz de la luna atravesó el agua turbia, vi mi reflejo distorsionado. Parecía que mi rostro se mezclaba con las sombras que me rodeaban. No podía distinguir dónde terminaba mi cuerpo y comenzaba la oscuridad. El mar me abrazaba en un lecho gélido, mientras mis sentidos se perdían. Todo alrededor parecía un sueño macabro, pero el dolor era real. Finalmente, sentí mis pulmones ceder, incapaces de luchar más. El viento y las voces se fusionaron en un coro siniestro de lamentos. Mis últimas fuerzas se desvanecieron, y el agua me tragó por completo. Antes de que todo se oscureciera, tuve la extraña sensación de flotar vacía. Entonces, la noche silenció mis sentidos, y me convertí en otro susurro. A la mañana siguiente, el sol reveló un escenario triste en la playa desierta. El viejo pescador me encontró sin vida, tendida en la arena húmeda. Se acercó lentamente, reconociendo el resultado de mi error. Ninguna expresión de sorpresa apareció en su rostro cansado y sufrido. Parecía que ya esperaba ese desenlace trágico. Mientras se arrodillaba a mi lado, yo observaba desde lejos. Sentía que mi presencia estaba allí, pero ya no en mi cuerpo. Un vacío ocupaba el lugar donde antes estaba mi alma. Ahora era solo una sombra, vagando atrapada en los ecos del viento. Aquello me aterraba, pero no podía reaccionar de forma humana. El pescador tocó mi cabello y cerró mis ojos inertes. Podía verse en su semblante un dolor mezclado con resignación. Sabía que el mar había reclamado otra vida a aquella noche funesta. El viento parecía susurrar aún más fuerte, como confirmando la tragedia. Yo, en mi forma espectral, lo sentía todo sin poder intervenir. Entendí entonces que los susurros no cesaron con la llegada del día. Ahora venían de mí también, pues era parte del viento. Flotaba por la playa, sintiendo el olor a sal y soledad. Mis recuerdos eran fragmentos confusos atrapados en una brisa fría. Ya no tenía control sobre mi destino, perdida en lamentos eternos. Intenté gritarle al pescador, pero nada salía de mis labios. Era un eco, una voz ahogada en el murmullo de las olas. Sentía el peso de la culpa por ignorar sus advertencias sinceras. Mi existencia se había convertido en una sombra sin descanso, atraída por las aguas. El sol, aunque radiante, no me traía consuelo alguno. Así me quedé, atrapada en esa costa, llamada por las corrientes nocturnas. El pescador se fue, llevando el cuerpo que una vez fue mío. Pero mi alma permanecía encadenada al mar y al viento susurrante. Ahora, yo formaba parte del coro de voces que clamaban en la oscuridad. Y la pequeña ciudad costera ganaba otra historia de advertencia sombría. Entonces, ¿te gustó esta historia? Espero que hayas disfrutado cada segundo. Dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para que no te pierdas ningún contenido futuro. Déjame saber en los comentarios lo que piensas. Me encantaría escuchar lo que piensas. Nos vemos la próxima vez. Te estaré esperando.